Buenos días. Este trabajo está conformado por José Luis Oliveros y quien les habla, Laura Vanessa Aguirre. Em, este video es sobre el taller de empleo, desempleo, pobreza y equidad. Entonces, lo primero que queremos presentar son las principales características e indicadores del empleo femenino antes y durante la pandemia. Entonces, qué bueno. Entonces, lo que se evidencia es una pérdida de empleos desproporcionadamente mayor para las mujeres que para los hombres. Entonces, según cifras, eh, las mujeres pasaron de 9,2 millones en el segundo trimestre del 2019 a 6,7 en el mismo trimestre del 2020. O sea, eso quiere decir que más de 2,5 millones de mujeres perdieron su trabajo. Bueno, acá les estará apareciendo la gráfica de donde nos estamos basando los datos. También se evidenció que la rama pues donde se perdieron más empleos fue en la industria manufacturera, con una pérdida de exactamente 778.000 empleos, pues que estuvieron repartidos entre hombres y mujeres, pues de manera bastante similar. Pero también se muestra que la rama económica con mayor pérdida de empleos fue el comercio y la reparación de vehículos, con 830.000 empleos menos. Pues es claro que en esta rama, a pesar de que había menos mujeres que hombres, en el segundo trimestre del 2019 se perdieron más empleos femeninos que masculinos. Pero los sectores donde más se evidenció, o sea, se evidencia 3 veces más la pérdida de empleos de mujeres que de hombres son en administración pública y defensa, educación, atención a la salud humana, actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio. La participación de las mujeres en estos dos sectores antes de la crisis era pues más alta, era mayor al 60% y pues actualmente ya no lo es. Bueno, ahora queremos presentar eh, este gráfico donde se ve la variación absoluta de las ocupaciones por ramas de actividades económicas según el sexto en el trimestre de abril-junio del 2019 y pues también del 2020. Entonces, respecto a este gráfico podemos sacar tres conclusiones. Una de ellas es que se muestra pues la variación absoluta de empleos de hombres y mujeres por ramas de actividades económicas entre el segundo trimestre del 2019 y el mismo periodo del 2020. Otra es que la rama en que las mujeres más perdieron su empleo fue en las actividades artísticas, de recreación y este tipo de servicios. En el segundo trimestre del 2019, 1,36 millones de mujeres estaban ocupadas en este sector, mientras que en el segundo trimestre del 2020 esta cifra fue de tan solo 831.000 mujeres. Esto representó una caída del 39% y una pérdida de 527.000 empleos femeninos, mientras pues que en el caso de los hombres pues fue mucho menor. La pérdida fue de 168.000 empleos. Y la tercera conclusión es que en las ramas de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, se perdieron cerca de 400.000 empleos femeninos, con cambios porcentuales negativos cercanos al 30%. Bien, se entiende por trabajo de cuidado a toda aquella labor que es necesaria para cubrir las necesidades de todas las personas como alimentación, salud y demás. Entonces, pues en esta pandemia se marca un incremento en la realización de esas actividades desde casa e incluso lugares de trabajo donde es necesaria la satisfacción de necesidades principalmente de salud en el trabajo no remunerado en esta área. Entonces vamos a ver un poco acerca de cómo se hace la medición del trabajo de cuidado. Entonces, pues hay diferentes criterios. Hay criterios de tercera persona donde se le delega la actividad a otra persona.
hay criterio de separabilidad, hay criterio del marco central, hay inclusión directa y estudios del uso del tiempo de medición de insumos laborales. Es decir, en este último se toman insumos como el tiempo, la asignación de una valoración monetaria, aunque en este caso es no remunerado, y o al producto, y pues estos son unas fuentes de información para los satélites, para aquellas personas que están intentando evaluar qué tanta realización del trabajo de cuidados se está manejando en el momento. Luego tenemos el tema de la pobreza y la desigualdad en Colombia. Bien, en esta pandemia se ve afectado mucho el comercio de las clases media y baja. Esto es lo que marca el artículo realizado por la Universidad de los Andes. Marca una diferencia, un descenso en oferta laboral, por tanto en ingresos económicos, y hay un crecimiento de una clase que es una clase media frágil, está antes de la baja, aún tienen unos ingresos económicos estables con que sostenerse lo necesario, pero están en un margen de peligro muy grande debido a que pues son inestables económicamente. Su trabajo se debe a la informalidad, a autosuficiencia, es decir, lo que ellos generen de ingresos depende directamente de lo que produzcan, de lo que trabajen. Y pues estas son las principales conclusiones que hemos logrado arrojar de este artículo. Es que pues el crecimiento de la clase media frágil va a ser exponencial, también que la clase baja se va a ver mucho más afectada, el aumento en la pobreza y en la desigualdad va a ser enorme a menos de que se planteen políticas desde los altos mandos para la mitigación de este efecto. Son efectos secundarios inevitables de la crisis, pero pues pueden ser mitigados, como ya lo mencioné, desde políticas gubernamentales, pues como lo viene realizando, lo viene intentando realizar el país con los ingresos pues que ya tiene. Entonces vamos a concluir que el entorno económico-social en el que está inmersa la población tiene afectaciones bajas a afectaciones graves a largo plazo en la población, en las familias, debido a que el sostenimiento pues para muchas de ellas es bastante difícil sin una estabilidad laboral, sin ingresos estables. Las políticas ejercidas de los altos mandos de cada nación son parte fundamental de la mitigación para el impacto negativo de la pandemia. Esto quiere decir que si el gobierno no genera unas políticas y hay un plan de contingencia ante una crisis de este tamaño, que en nuestro país dudo mucho que la haya, pues bien establecida, intentan mitigar por sectores, pero es imposible porque pues nadie estaba preparado para una contingencia de este tipo. Pues de todo esto depende que muchas familias retomen su actividad económica activa y productiva. Y desde la ingeniería industrial es importante decir que nuestro campo es la solución de problemas y está en nuestras manos integrar todas aquellas herramientas que tenemos a disposición para realizar adaptación, modificación. Primero hay que asumir la pandemia, hay que asumir la crisis, luego hay que plantear unos planes estratégicos y finalmente arrojar unas soluciones que permitan, mediante el emprendimiento, mediante el crecimiento de oferta laboral, desarrollar nuevas alternativas para las familias colombianas que pues vienen acostumbradas a una industria tradicional, a un comercio tradicional en el que pues sin una crisis funciona correctamente, pero en un marco de estos socioeconómico como el que estamos viviendo es muy difícil el sostenimiento. Entonces depende de los ingenieros industriales generar soluciones rápidas, adaptaciones, modificaciones, tanto en la industria como en el comercio, pues que esté a nuestro alcance y dentro de nuestro campo de acción, para así permitir la reactivación económica estable del país y lograr así superar la crisis. Gracias.